Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Estamos teniendo la intermitencia de YouTube. Excúsennos, señores. Es un tema técnico que hay aquí. Bueno, pero ya tenemos, a pesar de eso, aún así, tenemos nuestros oyentes que están ahí pendientes. Muy leales. Y siguiendo lo que comentamos, lo que hablamos. Ahí estaba Homero Bruguera, que nos escribe acerca del libro Overthrow, de Stephen Kinsey. Exactamente. Overthrow. Sí, un magnífico libro que lo... Overthrow es un análisis de varios golpes de Estado, sí. donde una de las principales conclusiones es que lo importante en un golpe de Estado es la hoja de ruta. Sí. ¿Qué se va a hacer? Donde descabezan un régimen sin una hoja de ruta clara, lo que viene después es un caos absoluto. Entonces hay muchos casos ahí sí. estudiados. El libro está en Amazon. Dice un régimen, un siglo de cambio de régimen desde Hawái a Irak. Exactamente. ¿Qué pasa cuando no hay un tema? Entonces, siguiendo con el tema de Venezuela, eso también es un caramelo para Trump, porque obviamente recuerda que el stronghold de Trump está en la Florida. Sí. Y llevándose a Venezuela, sí, se lleva a Cuba, sí, que está ya tambaleando. Sí, que le va a producir adeptos, que ya lo tiene, pero lo va a fortalecer más. Que además, Cuba es el arquitecto de lo que hay en Venezuela. Claro, es el librito cubano que se hizo ahí. Ahí se hizo todo lo que los cubanos querían hacer con dinero en su territorio, porque en Venezuela había dinero para hacer... Había dinero cuando Chávez instituyó todo eso. Para implementar todo eso. Y obviamente la influencia cubana es grandísima. Las misiones médicas, o sea, todo eso, los cubanos fueron los que armaron bueno, de hecho tiene la misma sigla. Las estructuras de esos comités. En Cuba son los comités de defensa de la revolución y en Venezuela se llaman colectivos de la defensa de la revolución. Comité colectivo, son CDR igual. CDR. La misma cosa. Y eso mismo, el SEBIN es el G2 cubano, sí, que es el servicio de inteligencia. Que es un servicio de inteligencia, señores, muy eficiente. Claro. O sea, ese servicio de inteligencia cubano llegó a armar operaciones que llegaron a engañar a la CIA, pero operaciones también. Sí, claro. Y a impedirlas. Hay una operación de esas que simularon, o sea, entrenaron a un tipo como si fuera un general venezolano para negociar como si fuera un disidente. Para negociar con la CIA, para identificar a quienes más estaban en el complot, y entonces hacer una de las purgas que se hacen ahí frecuentemente, que eso lo hacen los cubanos a cada rato, o sea que tienen... Fíjate, cuando lograron contratar a un famoso diplomático norteamericano para que le provea información dentro del gobierno norteamericano, es porque esas instituciones funcionaban perfectamente bien, con unos niveles increíbles de efectividad. Los servicios de inteligencia cubanos hicieron varias operaciones en donde se simulaban ser... Yo recuerdo un piloto que desertó con un avión cubano y que después fue acusado de espionaje. Y hay hasta películas sobre eso. Así que esos servicios de inteligencia son todavía eficientes. El problema es que en Cuba no hay más de dónde sacar. Y las cabezas y los cerebros están diezmados ya por la edad. Claro. Pero funcionó. Sí. Pero funcionó. Siguen ahí, siguen esos regímenes funcionando perfectamente. El otro tema es que
en septiembre, como cada año, se va a celebrar la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, nosotros hemos comentado antes sobre las declaraciones de jefes de Estado europeos que han mostrado su intención de reconocer al Estado palestino. Entonces, hay un temor entre los aliados de Israel, y puedo contar solamente uno, que es Norteamérica, Estados Unidos, que teme que en esa asamblea se dé un consenso y que se pase la moción de reconocimiento del Estado de Israel, porque no es lo mismo que las mociones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en la que varios países tienen el poder del veto, es decir, pueden vetar, no importa. Estados Unidos puede vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad, pero en la Asamblea General no. En la Asamblea General pudiera pasar, teóricamente, que se inicie el proceso de reconocimiento del Estado palestino. Sí. De hecho, en esta Asamblea General lo que se plantea es que tanto Yemen como Palestina, como otros países, tengan un puesto preferencial en la Asamblea General. ¿Qué pasa? Estados Unidos y por ejemplo, uno de los invitados principales es Abbas, que es el líder del Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, que es el líder palestino de la OLP, de la Organización de Liberación de Palestina, que es otro alterno a Hamas. Pero se invitó o se anunció que se invitaría a Abbas a la asamblea. Estados Unidos responde negándole la visa para que no pueda. Primero, declarando que no está de acuerdo con eso. Y segundo, impidiendo la entrada de ese señor a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades de que ahí se dé un reconocimiento del Estado palestino en esa Asamblea General? Y lo que está pasando también en el territorio con los asentamientos ilegales. Completamente. Le han dado con banda eso. El territorio de Cisjordania, se han acelerado los asentamientos, el desplazamiento de población palestina y asentamientos que están prohibidos en el orden internacional, y las incursiones que sigue haciendo Netanyahu en Gaza, destruyendo todo. Ahí oímos una noticia en donde se metieron en un túnel y lo destruyeron completamente bajo el pretexto de que ahí habían cámaras de vigilancia de Hamas y que ese era un punto que ellos utilizaban para vigilar. Esa situación mantiene su mismo curso y su misma velocidad. Netanyahu recibió a una funcionaria de la Organización de los Alimentos, para los Alimentos, que no es la FAO, pero es el Fondo Mundial. El Fondo Mundial de Alimentos, correcto. Un saludo a José, que se integra. El Programa Mundial de Alimentos. Programa. World Food Program, sí. El PMA. El PMA. Exacto. Entonces, recibió a esta funcionaria e inmediatamente salió de esa reunión donde la funcionaria le reclama, obviamente, la crisis que existe en Gaza, y salieron muy cortésmente, se saludaron y todo, e inmediatamente salió de esa reunión Netanyahu acusando a esa funcionaria de que estaba mal representando a esa organización. O sea, que era misrepresenting. O sea, diciendo ella no es representativa, ¿verdad? Así que así andan las cosas. Hay que decir que después de todo este escarceo, que están prácticamente las puertas de Ciudad Gaza, los israelíes rescataron 2 rehenes muertos. Todos los cadáveres de los rehenes que tenían ahí lo consiguieron en esta incursión. En esta nueva incursión.
Entonces yo creo que es pírrico todavía el resultado. Todavía, para mí ellos van a tratar de hacer todo lo que sea antes de que el mundo se... No, ya declararon la zona como zona de combate peligrosa. O sea... Le están diciendo a todo el mundo que se vaya. Que se vaya, que van a entrar. No, y están yéndose. Se ven en los... El objetivo es enviar a toda esa población o fuera de ahí o hacia el sur. Al sur, para que se vayan por Egipto, por la puerta de Rafah. Ahora, eso es un drama, señores, eso es un drama. Es un drama. Ahí están configurados, yo lo he dicho varias veces, incluso aquí, varios crímenes de lesa humanidad. Yo creo que el catálogo entero de crímenes está ahí. El desplazamiento de poblaciones civiles, la limpieza étnica, el tema de dejarlo pasar hambre a propósito. Sí. Es decir, son acciones... Y los ataques. Son acciones que están prohibidas por las convenciones internacionales que regulan los escenarios bélicos y por las convenciones internacionales, de la cual muchas de ellas, o la mayoría, Israel no forma parte. Pero, por ejemplo, la Convención de Palermo sobre crímenes de lesa humanidad y crimen transnacional. O sea, ahí hay de todo. Lo cual parecería que quedaría impune en una solución, ¿verdad? Pero bueno, no hay foro para... en algún momento ese comportamiento similar, obviamente más sistemático, más espeluznante y que tuvo un resultado evidentemente en términos de pérdida de vidas humanas mayor, pero fue lo que se dio en la Alemania nazi. Pero tú sabes que en la Alemania nazi ese ordenamiento con el que se procesó a esos militares, a los que ejecutaron todo eso, no existía. Eso se hizo después. Claro. Se legisló después y se le aplicó a ellos. No, por supuesto. Incluso tú sabes, tú y yo que somos estudiantes de Derecho Constitucional, lo hemos sido y somos estudiosos de ese derecho. Hay esa gran discusión, bueno, que el derecho positivo, es decir, la ley escrita, independientemente de las consideraciones filosóficas, que es lo que trae el nuevo constitucionalismo, ¿verdad? Por eso se habla de que la Constitución es una norma de textura abierta, es decir, sujeta a la interpretación en función de esos parámetros. Y que tiene diferentes tipos de enunciados, principios, valores. Claro, en función de valores, principios, lo que se llama un sistema axiológico, ¿verdad? De valores éticos y morales que deben definir la interpretación de las reglas y de los principios y de los valores establecidos en la Constitución. En este caso eso no existía. El positivismo es la exegesis, es decir, el cumplimiento al pie de la literalidad. De la letra, la literalidad de la ley. Entonces, muchas de estas acciones que cometieron los nazis no estaban proscritas. Al contrario, algunas de ellas estaban claramente establecidas, ¿no? Era parte del derecho positivo de Alemania. Se podía. De los famosos juicios de Nuremberg. Hay varias series. Películas también. Hay una película muy famosa, se llama Nuremberg, que ahora se está haciendo un remake que va a salir en los próximos meses. Los debates de la argumentación de esa película. Eso es para los estudiantes de Derecho Constitucional, les recomendamos una joya esa película Nuremberg, que relata los juicios que se dieron en esta ciudad alemana a los antiguos jerarcas de nazis, ¿no? Y se torna relevante porque en esas películas, en esas creo que en el dramatizaciones... en el remake, Russell Crowe actúa como Göring. Ahora, en el remake que no ha salido. Hermann Göring. Es interesante ahora ver, bajo la visión de lo que está pasando hoy, ver esos juicios que se hicieron antes. Me imagino que la mandaron a edición la película. Pues, completamente. Debe haberse manejado. Debe haberla reeditado para que... Porque la versión original, no, o sea, no ha salido la nueva, obviamente. No. Pero se ha hecho, este es el segundo remake de la versión original. Pero de verdad que yo sin verla, te voy a decir, vean la original. Sí, claro. Siempre la primera versión es la mejor. No, y que además es hecha en un ambiente de menos manipulación. Manipulación, porque últimamente todo se maneja y hay versiones diferentes. Porque déjame decirte que a pesar de que es una película muy vieja, yo creo que de los años 60, esa 50 y tanto, ¿verdad? Sí. A pesar de que es una película muy vieja, la argumentación es muy crítica.
Sí. con lo que se hizo ahí. Con lo que se hizo en los juicios. Claro, con lo que... Yo la vi recientemente porque en la maestría de Derecho Constitucional, en la materia de Derechos Fundamentales, nos asignaron ver la película. Yo la vi en la pandemia. Muy buena película. Sí. La original, esa es la que la original. Recomendamos que vea la original para que pueda ver entonces los Miren, remakes. es una película blanco y negro, viejísima. Hay gente que se duerme porque por la dinámica un poco lenta, pero la argumentación es muy, muy profunda. O sea, y sobre todo para nosotros los que estamos en ese mundo del derecho y de la filosofía del derecho y demás. Entonces, el comportamiento de los israelitas y sobre todo de Netanyahu. Te parece bastante a lo que describe. Así como los judíos exigieron, ¿verdad?, el ajusticiamiento de los nazis que colaboraron con el régimen de exterminio, con la acción de exterminio que llevó a cabo Adolf Hitler. Yo pienso que la solución final de Eichmann. Sí, hay argumentos suficientes para someter igualmente a Netanyahu y a otros, ¿verdad? Eso creo que no eso lo no va a suceder, pero hay argumentos, es lo que te quiero decir. Sí, hay muchos. Eso no va a suceder, yo lo sé, pero a Milosevic en Yugoslavia, por menos que eso lo condenaron. Sí. Lo que se está dando ahí es una cosa, usted puede tener que los terroristas, que los yihadistas, que se equivocaron. Oye, pero lo que se está dando ahí es una cosa... espeluznante. Espeluznante. Sí. Nada más que ver esos videos cuando llega cierto. la ayuda humanitaria, cuando algún país llega. Y esos niños, los niños. O sea, precisamente eso es lo que va y dice Cindy McCain, la del Programa Mundial de Alimentos. Le menciona, es que habían todos los argumentos de antiterrorismo que tú quieras, pero la población está muriendo de hambre y cuando van a buscar alimentos son tiroteados. Tienen miedo de buscar alimentos. Imagínate, tú tiroteas un hospital, matas 5 periodistas y tú mismo dices que es un accidente. Sí. O sea, no, que esa es la excusa. El algoritmo calculó que eso era un colateral. Que han matado 200 y pico de periodistas ahí en ese conflicto. El conflicto donde más periodistas han muerto en décadas. Ahí hay un tema con la derecho internacional en contra del uso de plataformas que decidan los objetivos. El Lavender y el Gospel. El Lavender y el Gospel, hay una normativa internacional, de derecho internacional, que prohíbe que se le pase a una plataforma inhumana o no humana la decisión. ¿Y tú quieres una cuestión más inhumana que un humano entrenado para eso? O sea, para arrancar cabeza y eso es así. Sin ningún tipo de criterio. Hay que decir que no son los israelitas, señores, porque yo tengo muchos amigos y la comunidad israelita aquí en el país es muy, muy provechosa para el país y muy... son un pueblo admirable. Admirable. Claro. Es el gobierno de turno que hay mucha disidencia interna o mucha inconformidad con ciudadanos israelíes que están en contra de eso. No, porque Israel no es un país políticamente homogéneo. No. Y de hecho creo que el 25% de los ciudadanos israelíes son árabes. Sí. O sea, ahí hay una pero nosotros tendemos conviven a decir, todos los palestinos son terroristas, exacto, todos los israelitas son... bueno, pero sabemos que no es así. No es así. Pero cuando uno habla de un conflicto, habla de Rusia y Ucrania. Correcto. Y no todos los rusos están de acuerdo. Haití, ni todos los ucranianos Dominicana, tampoco. Y hay ucranianos que son prorrusos. Claro. Y rusos que son pro-ucranianos. Lo digo porque nosotros dicen, ustedes defienden mucho a los... Bueno, tú sabes que el pensamiento, el cerebro es una máquina de construir atajos y es binario. Todo se divide en dos. ¿Sí o no? Bueno o malo, grande o chiquito. Eso es... Planteamientos absolutos todo el tiempo. Claro, exacto, claro. Porque así es que está entrenada. ¿Tú no recuerdas lo que decía Buellón Carvajal? Sí. Decía que el dominicano lambe o ataca porque no analiza. Una de dos, ¿verdad? Una de las dos. Bueno, ahí hay una publicación del Programa Mundial de Alimentos que sacó un reporte del hambre en el mundo. Y el lugar donde mayor hambre se está pasando en el mundo entero es Sudán.
nosotros lo mencionamos mucho. Un conflicto aquí. olvidado. Conflicto olvidado porque no le interesa a nadie lo que está pasando ahí. No hay nada, parece que no hay nada. El primer foco de hambre mundial es Sudán y el segundo es Gaza, ¿verdad? Es obvio. Pero el tercero es el Congo y hay otros más. Pero los tres primeros son Sudán, Gaza y el Congo, donde hay un hambre que, de acuerdo a ese informe del Programa Mundial de Alimentos, el hambre mundial ha aumentado después de una trayectoria de décadas disminuyendo. Y en los últimos 5 o 6 años ha aumentado. Eso es preocupante. Parecería como que estamos retrocediendo y involucionando de nuevo como humanidad. Así que eso es así. Yo pienso que podemos escuchar a nuestros... Bueno, sí, vamos a tomar un par de llamadas, vamos a poner los números ahí por si quieren llamar. Sí. Así que adelante. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, ahí estamos. Abiertos a recibir sus llamadas cuando gusten. Sí, entonces, lamentablemente la transmisión está un poco fallida. Sí, está teniendo problemas con YouTube. Pero bueno, entonces, el conflicto de Sudán, donde han muerto varios cientos de miles de personas, sí, es una muestra de que, siempre lo hemos dicho aquí, el principio nietzscheano, ¿no? De que la moral es cuestión de estética. Sí, la estética de la moral. Si tú matas a una cucaracha, tú eres un héroe, y si matas a una mariposa, eres un villano. Sí. Entonces, la moral es cuestión de estética. Si tú matas a un perrito, sobre todo si es bonito y pequeño, tú eres un abusador, pero si tú decocotas un pollo, tú eres un tipo que tiene hambre. Exactamente. Tiene hambre. No que hay que decocotar mucho pollo. Como la legislación se estimula el decocote. La legislación se ha ido... Y el pollo se cría en campos de concentración, donde se le pone una lupa que no duerme y come el día entero. Exactamente. Y los cerditos que son muy bonitos también. La verdad es que la legislación ha ido adaptándose a eso, a defender los animales, y puede darse el caso de una sociedad. Hay un derecho, o sea, hay toda una materia, una rama. Hay una corriente el derecho de los animales y el derecho constitucional también. El animalismo, la corriente ideológica. Vamos a esta llamada. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buen día. Mira, a ver, te voy a pedir un favor. Yo todo el tiempo, el canal 23, yo vivo aquí en Mirador Norte, por Villamella, y el canal 23 no se está viendo. ¿Tú no sé cuál es la razón? Bueno, es bueno que usted haya llamado y lo haya reportado para que... Sí, porque estamos en Sol. No sabemos, pero aunque pertenece al mismo grupo Telefuturo. El grupo mismo, el grupo de medios de Telefuturo. Sí, estamos en RCC Medios. Y lo busco. Sí, pero Telefuturo es parte del conglomerado. Sí, pero yo lo busco y no entra. No entra. Vamos a investigar lo que pasa. Bueno, vamos a investigar. Ya está ahí hecha su tengo reporte. 4 días que no lo veo. Sí. Y yo soy lo que es por la mañana y en la tarde de José La Luz, en la noche también. Sí. Pero no bueno, sé. Y los sábados de nosotros. Y correcto, entonces en una de esas vainas entró en el 29. En el 29 y después se fue y jamás la vida. Bueno, perfecto, gracias, está hecho su reporte. Pues sí, entonces, bueno. ¿Dónde era que íbamos? Estábamos a Telefuturo, Canal 23. El asunto de los animales, que se puede dar una sociedad en donde hayan deficiencias para la atención a los humanos, sin embargo haya una normativa que defienda a los animales. Hay gente, hay perros que viven mejor que mucha gente, ¿tú oyes? Sí. Lo tratan mejor. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Y bueno, con todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que deja ver es que el ser humano y el mismo planeta va en decadencia. Y yo creo que los seres humanos no van a poder arreglar esto. Bye. Bueno,
Parece ser. ¿Quién será que lo va a arreglar asunto entonces? que hay un tema de ciclos, que la historia ha demostrado que la humanidad se maneja en ciclos. Y cuando tú tienes un ciclo ascendente de conquistas humanas en torno a la dignidad humana y a las condiciones humanas, inmediatamente después viene un ciclo de declive. Y luego ese mismo declive da origen a otro ciclo de ascendencia y de mejores condiciones. Buenos días. Tú sabes que la amenaza grande ahora que enfrenta la humanidad es precisamente el descenso de la población. Completamente. Ahí hay un tema que si no es a través de un artículo que salió esta semana de un prestigioso doctor en Harvard que dice: su meta debe ser no morir en los próximos 10 años. Trate de no morir, así se llama el artículo, trate de no morir en los próximos 10 años. Pare de morir. Porque si usted logra no morir en los próximos 10 años, lo más probable es que llegue el momento en donde la reversión del envejecimiento se logre revertir en los próximos 10 años. En teoría tienen que congelar el balón por 10 años. Congelar el balón hasta que logremos llegar a un punto en donde se pueda revertir el envejecimiento y entonces ya no tengamos un índice de mortalidad tan grande, porque de no ser así, estamos dirigidos hacia una extinción por falta de relevo generacional. Los niveles en los que nos estamos reproduciendo no llenan las expectativas y va cada vez más en El problema es que declive. estamos durando mucho y naciendo poco. Sí. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Sí, Primitiva, un abrazo para ustedes. Adelante, Primitiva. Sí, dos preguntas. Un saludo para el pueblo dominicano también, ¿qué pasa? Claro. ¿Creen ustedes que el señor, ¿cómo es? Barbecue, el tigre de ¿cómo se dice? Jimmy Cherisier. Sí, ¿creen ustedes que él está de que de verdad que se va a retirar y que sé yo? ¿Y creen también ustedes que Estados Unidos invadirá a Chávez, no, al señor Maduro, a Venezuela? Gracias. Denme la respuesta que quiero oírla de su voz. Gracias. Gracias. Bueno, yo no creo que Jimmy Cherisier se retire del ejercicio, ¿no? Porque él se vende como un líder político, ¿no? Ideológico en Haití. Entonces a mí no me parece que él vaya a deponer eso, porque no, a menos que no hayan condiciones para que se le garantice una participación política, que es lo que él evidentemente ha buscado. Entonces no me parece a mí que él vaya a deponer su fortaleza, que radica en las armas. Esa es una. La otra es ya eso lo hablamos, lo de una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela. Nosotros por el momento lo vemos poco probable que suceda por las condiciones, el costo político, social, económico, las condiciones del territorio, el tamaño del territorio y sobre todo la dificultad para trazar una hoja de ruta que garantice ahí una transición en términos pacíficos y que no genere un caos mucho mayor del que hay. Donde eso se ha hecho en Irak, después de matar a Saddam Hussein, hubo una guerra civil. En Libia, después de matar a Gaddafi, hubo una guerra civil. Y donde quiera que eso se ha hecho, esos países se han atrasado 20 y 30 años y se han armado conflictos que son interminables. Entonces, a mí no me parece que eso sea... Y tenemos la experiencia criolla con el magnicidio de Trujillo. Sí. Miren lo que pasó después. Entonces, donde la transición no está clara y la hoja de ruta posterior no está clara, es difícil que se ejecuten operaciones de este tipo. Ya tenemos suficientes referentes históricos de eso. Mira, vamos a saludar a Emilio Ernesto Filpo, que siempre está ahí, nos habla y nos está preguntando por Andrei Parubi, que es un líder de la derecha ucraniana que fue asesinado hace poco, día 30, ayer. Sí.
hace pocas horas fue asesinado a tiros. Uno que era una figura clave de la derecha política de Ucrania, fue jefe del parlamento, presidente del parlamento ucraniano, y que además se figuraba como un posible candidato a sustituir a Zelensky. Bueno. A pesar de que no hay, oficialmente no hay candidatos, porque eso no se ha iniciado, pero se vislumbraba como una posible figura importante en Ucrania y fue asesinado a tiros. Zaluzny está en el exilio, en Londres. En Londres. Y ahora Parubi lamentablemente perdió la vida en este incidente. Así que una ayuda buena para relevancia es importante, porque los posibles sustitutos de Zelensky se van achicando. Claro que sí, reduciendo opositores, las recetas rusas. Las recetas. Sí. A pesar de que son ucranianos. La ensalada rusa política. Sí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Perdone que me faltó, se me quedó una pregunta importante. ¿Por qué entonces los Estados Unidos aparcar, vamos a decir, si el término es viable, los barcos que se dice que tienen ahí en el puerto de Venezuela? Gracias. Bueno, eso también lo dijimos ahorita. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Déjame bajar la radio. Sí, bien. De Santiago. Adelante. Mira, yo pienso que más que felicitarlo, debo de felicitarme yo, porque sí. este programa, y para mí es como una universidad de la geopolítica, ¿verdad? Y debo de felicitarlo porque ustedes tienen un programa que vale la pena uno sentarse a escuchar. De verdad que sí, los felicito grandemente. Bueno, gracias. Y ojalá hayan más programas como este, porque de verdad que uno oye tanta, como dice Ido, tanta porquería en la radio que uno ya ni la aprende, pero esto es como una universidad. Bueno. Me alegro que ustedes tengan y los felicito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí tenemos que irnos a la pausa. Sí. Vamos a la pausa, este panel semanal no le cambien.